La familia real se enfrentaba a un escándalo sin precedentes y, esta vez, el centro de atención volvía a ser el hijo de Camila. Informes impactantes confirmaban que Tom Parker Bias había sido sorprendido insultando públicamente a la princesa Catalina en una cena privada, con palabras mordaces dirigidas directamente a ella, dejándola atónita. Pero las consecuencias no terminaron ahí. El príncipe Guillermo, en un arrebato de ira para proteger a su esposa, dio un paso nunca antes visto. Retiró un título real importante a Camila, enviando un mensaje gélido: el palacio no olvidará. ¿Qué ocurrió tras las puertas cerradas? ¿Y por qué, esta vez? ¿Guillermo no estaba dispuesto a soportar más? La noche del 12 de julio de 2025, Clarence House brillaba con las luces del verano, el vino relucía en las copas. El murmullo de conversaciones cálidas llenaba el ambiente. Pero a las 8:45 de la noche, el aire cambió. Tom Parker Bias, hijo de la reina Camila, alzó la voz lo suficiente para que lo oyeran los invitados cercanos: ella no es de sangre real. Es una marca. Una Barbie real con un equipo de relaciones públicas. La frase tocó una fibra muy profunda en Catalina, una mujer que siempre ha valorado su origen de clase media. Tom, columnista gastronómico durante más de 15 años. Insinuó además que ella no era más que fachada, sin linaje alguno. El ex embajador de Nueva Zelanda, un periodista de la BBC y un amigo íntimo de la familia Windsor fueron testigos. Intercambiando miradas de alerta. Un asistente registró la conversación, marcándola a las 9:07 de la noche y remitiéndola a sus superiores. No fue una broma. Fue un ataque deliberado. Catalina, de 42 años, mantuvo la calma, pero permaneció en silencio el resto de la noche. Abandonó la cena a las 9:42. Con una leve sonrisa pero evitando la mirada de Tom. Ese silencio era su forma de protegerse, de alguien que ha soportado años de escrutinio y comparaciones interminables con Diana. Una amiga susurró: es como una puñalada desde dentro. A las 10:30 de la noche, el informe llegó a altos cargos, que concluyeron que las palabras de Tom no solo eran un insulto personal, sino que dañaban la imagen de la monarquía moderna. Al amanecer del 13 de julio, Guillermo recibió el informe directamente, sin pasar por rumores. La sorpresa, la incredulidad y una rara ira lo invadieron. Lo leyó 2 veces y luego se sentó, repitiendo 3 veces la misma pregunta: ¿dijo eso en público sobre mi esposa? Cada vez más despacio, más grave. La transcripción confirmaba que Tom utilizó expresiones como Barbie real, impostora de clase media, y acusaciones de que Catalina explotaba su imagen para ocultar su debilidad. No se trataba de un desliz ni de los efectos del alcohol, el tono se describía como frío, calculado y deliberadamente dañino, delante de al menos 18 invitados. Entre ellos un diplomático estadounidense, 2 arzobispos y miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores. Guillermo permaneció en silencio 14 minutos. Canceló 2 citas y convocó una reunión privada con sus asesores legales y su secretario personal. El acta interna, denominada Resumen de Mando 137, detallaba los pasos a seguir. A las 3:42 de la tarde, dijo: esto no se pasará por alto. Mi esposa no será menospreciada bajo este techo. No era solo un drama familiar, sino un desafío a los valores que él y Catalina habían defendido durante casi 2 décadas: responsabilidad, elegancia, fortaleza bajo presión. Mientras Guillermo reforzaba su control en el palacio, Catalina ocultaba en silencio su dolor ante el mundo. Sonreía durante sus compromisos, saludaba a los fotógrafos, cumplía su papel a la perfección como siempre. Pero tras esa calma había heridas aún abiertas. Aunque suplicó a Guillermo que no dejara que la situación escalara, su serenidad solo aumentó la indignación de él. Nadie salvo ella podía sentir cuán profundamente la había herido ese momento, no solo como miembro de la realeza, sino como una mujer que llevaba años esforzándose por integrarse. Todo el palacio oyó el insulto, pero solo Catalina llevó en su interior el peso de ese dolor. El dolor silencioso detrás de la sonrisa. Un día después del escándalo, la mañana del 14 de julio de 2025, acudió al Hospital Infantil St. Mary en Reading, poco antes de las 11. Las cámaras captaron su llegada, con una sonrisa dulce.
Un vestido azul claro que caía suavemente y un collar de perlas que la reina Isabel II le regaló en 2011. Ante el público, seguía siendo la imagen de una dama real impecable. Pero para quienes la conocían, la verdad era otra, bajo esa gracia había un alma sangrando. Las palabras de Tom Parker Vías no solo la avergonzaron. Reabrieron recuerdos dolorosos de sus primeros pasos en la vida real. Durante años, Catalina había escuchado todo tipo de apodos: plebeya, Katy de pura cepa, demasiado perfecta. Pero oír algo tan cruel de un miembro de la familia era una herida distinta. Una asistente que trabajaba con ella desde hacía más de 12 años recordó que, ante las cámaras, se mantuvo serena. Pero de camino de regreso al Palacio de Kensington, casi no dijo palabra. El silencio lo decía todo. Esa noche, exactamente a las 8:17, le dijo a su secretario privado: «No seré la razón por la que esta familia se rompa. Por favor, no dejes que Guillermo luche por mí». Incluso en el dolor, seguía protegiendo a la monarquía, como siempre. Pero Guillermo veía en ese silencio una angustia profunda. Sus amigos cuentan que, para el 15 de julio, estaba más decidido que nunca a que alguien asumiera la responsabilidad. No solo por las palabras venenosas, sino por todos los años de frialdad y sarcasmo velado hacia Catalina. Recordó un incidente privado en 2019. Cuando Camila fue acusada de decir que Catalina era demasiado pulida para ser fiable. Entonces, ella lo dejó pasar. Pero ahora, sumado a lo dicho por Tom, esas pequeñas puñaladas formaban ya una larga cadena. Aquella noche, Guillermo confesó a un amigo: «Ella ha llevado esta corona con más dignidad que nadie en esta casa». A puerta cerrada. Catalina mantenía la calma, pero sus fuerzas mentales estaban agotadas. La agenda de las siguientes 48 horas se redujo. Permaneció en el jardín de Adelaide Cottage, en Windsor, leyendo. Paseando con Orla. Rechazó varias solicitudes de respuesta de altos asistentes. Alguien comentó que quería mantenerse por encima de todo. Eso no significaba que no estuviera herida. Para el 17 de julio, el departamento de prensa del Palacio había recibido más de 4.000 correos electrónicos del público, en su mayoría apoyando a Catalina, elogiando su serenidad y criticando las palabras de Tom. El mundo observaba, dividido. Catalina conservaba su gracia, mientras la determinación de Guillermo se endurecía. El 18 de julio. Había llegado a su límite. Para él, no era solo un insulto, sino la acumulación de años de falta de respeto en nombre de la unidad. Pero ya no más. Se fijó una reunión privada con su padre, el rey Carlos, para esa misma semana. Guillermo no iría a conversar, sino a establecer un límite. Y en esa reunión, plantearía una exigencia capaz de sacudir los cimientos de la monarquía. La mañana del 19 de julio, a las 10 en punto, Guillermo llegó al Palacio de Buckingham para una reunión privada con Carlos III. Sin prensa, sin asistentes. Solo padre e hijo en el salón privado de la reina, el mismo que se utilizaba para las reuniones familiares serias. En las manos de Guillermo había una copia impresa de 3 páginas, con fragmentos destacados de la recepción en Clarence House. Al entregársela al rey, habló con firmeza, sin emoción: «Si no puede controlar a la familia, ella no puede llevar la corona». Aquellas palabras cayeron como un rayo. Carlos leyó cada línea lentamente. Según fuentes, parpadeaba de forma repetida y suspiró: «Me dijeron que esa frase estaba sacada de contexto». Guillermo interrumpió: «No existe ningún contexto en el que se insulte a la madre de la futura reina». Durante 72 minutos discutieron sobre el papel de Camila, el comportamiento de Tom Parker y la fractura entre la familia de la princesa de Gales y la Casa Real Británica. Guillermo señaló más de 10 años soportando comentarios venenosos y un doble rasero, advirtiendo que, ahora, el silencio no era neutralidad, sino complicidad. Justo después de las 11:12, lanzó un ultimátum. No apoyaría la presencia de Camila en futuros actos ceremoniales si no había medidas concretas. Incluía desfiles, banquetes de Estado y recepciones para los líderes de Francia, Alemania y Canadá. Estas apariciones eran la base del papel público de Camila. La última exigencia: eliminar discretamente, pero de forma oficial,
su título ceremonial de todos los comunicados y materiales de la Casa Real. El público adora a Catalina, dijo. Ven claramente quién es. Si protegemos a quien la ridiculiza, traicionamos lo que representamos. Carlos, sorprendido, pidió 48 horas para reflexionar. Pero para Guillermo, todo estaba decidido. Al salir del palacio a las 12:06. El personal notó su expresión, serena pero fría. No era un hombre actuando por un arrebato momentáneo. Era la imagen de un futuro rey que no solo protegía a la esposa que amaba, sino que defendía el honor y la integridad de toda la monarquía. Un alto asistente, al ser informado ese mismo día, lo resumió con peso: el futuro de la corona ya no residía solo en el protocolo. Estaba ligado a la dignidad, y Guillermo acababa de cambiar una ley no escrita. Para el 21 de julio, el ambiente en el palacio estaba al límite. Camila conoció la exigencia de Guillermo y reaccionó casi al instante, orgullosa, desafiante y rotundamente negándose a pedir disculpas. Descartó la transcripción y defendió que las palabras de Tom eran solo una broma ligera. Pero esa negativa fue un error fatal. En lugar de mostrar un mínimo de humildad, encendió una ola de rechazo. No solo del público, sino también desde el corazón mismo de la monarquía. La noche del 21 de julio, mientras recibía la noticia de la exigencia de Guillermo, Camila cenaba en privado en Highgrove House, sentada junto a un ex embajador francés y un científico galardonado con el Nobel de 2023. A las 8:46. Un mensaje le llegó discretamente. Según un testigo, solo arqueó una ceja y murmuró: «Oh, cielos». Sin sorpresa ni desconcierto, solo un leve desdén. Y a las 9:10, respondió con una broma. Que la gente estaba demasiado sensible. Aquella frase, aparentemente inocua, tendría un precio que no podría prever. La mañana del 22 de julio. Camila rechazó de plano la petición del palacio de enviar una disculpa privada a Catalina. Afirmó que las palabras de Tom estaban sacadas de contexto y que Kate sabía que no había intención de ofender. También rechazó el borrador de una declaración pública redactado por su equipo de comunicación. A las 11:30, varios altos asistentes abandonaron discretamente su equipo. Un ex asesor de comunicación que había trabajado en el Jubileo de Platino de 2022 lo resumió con calma: hay una línea entre proteger a la familia y tolerar la arrogancia. El desdén de Camila hacia los sentimientos heridos creó una grieta que ningún protocolo podría reparar. Dentro del palacio, el clima cambió. El 23 de julio, la agenda interna se actualizó. Retirando su nombre de 2 eventos, la Cumbre de la Paz de las Naciones Unidas en Ginebra y los Juegos de las Tierras Altas en Balmoral a principios de agosto. Entre bastidores, altos miembros de Clarence House y Kensington se reunieron en sesiones sobre la dignidad, un último intento de salvar la imagen de la monarquía. Un estratega señaló que el factor visual no podía pasarse por alto: una mujer que ridiculiza a la futura reina y actúa como si nada hubiera ocurrido, eso no era una broma, era una traición. Carlos, a sus 76 años, guardaba un silencio denso. Había considerado a Camila su confidente, pero ahora estaba atrapado entre su hijo, el futuro rey, y su esposa, acusada de ocultar su crueldad. En una breve reunión el 24 de julio, confesó a un asistente cercano: no puedo proteger lo que no entiendo. Para Guillermo, aquello fue la confirmación: el rey no actuaría. Así que el heredero debía hacerlo. Para el 25 de julio, en el palacio ya no había susurros, había movimiento. Las notas discretas se convirtieron en órdenes firmadas. El papel público de Camila se desmontaba pieza a pieza, cada aparición, cada título, cada línea en los documentos. La mujer que había llevado la corona de reina consorte en la coronación de 2023 estaba a punto de verla desvanecerse, no por un escándalo público, sino por las consecuencias en la sombra. En el centro, Guillermo estaba listo para tomar una decisión que resonaría en la historia de la Casa Real: la era de la tolerancia silenciosa había terminado. La mañana del 26 de julio, el equipo de comunicación real puso en marcha cambios sutiles pero de gran peso. El nombre de Camila desapareció de la agenda oficial del desfile Trooping the Color de septiembre. La denominación, Reina Consorte Camila, en los comunicados oficiales se redujo a Reina Camila, un cambio pequeño pero inconfundible.
Fuentes internas confirmaron que era una decisión directa de Guillermo, amparada en su autoridad como príncipe de Gales y futuro jefe de la Casa Real. A las 2 en punto de la tarde. Se firmó una orden interna: Camila dejaría de representar a la familia real en cualquier acto de Estado, ceremonia diplomática o evento de honor militar. Su nombre fue retirado de todos los documentos de preparación para 3 eventos clave: el Foro de la Commonwealth de 2025, el viaje diplomático a Singapur y las esperadas vacaciones familiares en Balmoral. Una fuente real lo explicó con brevedad: su papel quedaba reducido a lo meramente simbólico, limitado al protocolo. Su influencia real de cara al futuro había desaparecido. Para Guillermo, este decreto no era venganza, sino una reestructuración destinada a devolver la monarquía a los valores que el público pudiera respetar. El gesto más evidente llegó esa misma noche. La página web oficial de la Casa Real, con más de 8 millones de visitas al mes, se actualizó en silencio. En la sección de representantes reales, la imagen de Catalina apareció junto al rey Carlos, mientras que Camila fue trasladada a una página secundaria titulada Esposa del Monarca. Esta sección eliminaba cualquier papel activo, no mencionaba servicio público alguno. No incluía título vinculado a funciones diplomáticas y, sobre todo, dejaba de presentarla como una miembro de la familia real con deberes en ejercicio. Para el público, aquello fue un cambio suave. Pero dentro del palacio, fue como un golpe directo. Al enterarse a las 7:52 de la tarde. Se dice que Camila permaneció sentada en silencio en el jardín de Clarence House, atónita ante el hecho de que ella, que había llevado la corona junto a su esposo en el Salón de Westminster en mayo de 2023, acababa de ser apartada de forma discreta pero inconfundible. El título nunca fue el problema, dijo un alto asistente, el problema es que la crueldad puede ir de la mano de la corona. La acción de Guillermo no fue solo para proteger a Catalina. Redefinió la responsabilidad de la familia real. Por primera vez en muchas décadas, se emitió un decreto real no para elevar un rango, sino para destituirlo. La noticia pronto escapó de las puertas del palacio. El 27 de julio, los corresponsales reales comenzaron a unir las piezas: retirada de título, ausencias repentinas, cambios en la web. Pero mientras Camila se replegaba, otro soportaba el peso de la tormenta mediática: su hijo. La reacción contra Tom Parker Bias llegó rápida y brutal. La broma inicial pasó a verse como una crueldad calculada dirigida a una futura reina querida por el pueblo. Para la madrugada del 28 de julio, la prensa ya tenía toda la historia y las pruebas. Un informe filtrado desde el palacio confirmaba lo que muchos sospechaban: Tom había insultado a Catalina de forma deliberada y mordaz. Los titulares iban desde The Times, Sky News, hasta The New York Times. En menos de 12 horas, la frase, "Who do you think you are?", se convirtió en tendencia en 32 países. La carrera que Tom había construido con tanto esfuerzo, de crítico gastronómico respetado autor de 4 libros de cocina, se desmoronó en una sola noche. Las conferencias en Edimburgo, Toronto y Ciudad del Cabo fueron canceladas discretamente el 30 de julio. Una gran editorial de Londres, que negociaba un contrato de $250,000 por unas memorias sobre vino, se retiró de inmediato. El 1 de agosto, la cadena que produce MasterChef UK emitió un breve comunicado. No colaboraremos con el señor Parker Bias en este momento. Los medios no se contuvieron. Palabras como privilegiado, arrogante y consentido llenaron las portadas matutinas. A sus 49 años, se dice que Tom se refugió en una casa cerca de Wiltshire. Los fotógrafos lo captaron con sudadera con capucha, desaliñado, evitando las cámaras. Amigos cuentan que seguía insistiendo en que sus palabras fueron malinterpretadas, pero el público no le creyó. Entrevistas antiguas, como una de 2018 en la que calificó la vida real de un circo de actores bien vestidos, resurgieron. Su marca personal se vino abajo definitivamente. Y como dijo un analista de medios en BBC Radio 4, nunca te burles de la mujer que admira el mundo entero. El golpe final llegó desde su círculo más cercano. Una fuente próxima a la familia de Camila reveló que varios miembros le aconsejaron en privado que pidiera disculpas, no solo a Catalina, sino también a Guillermo. Él se negó, alegando que estaba siendo tratado injustamente.
Pero en política y en los medios, la percepción es la realidad. Para el 3 de agosto. Voces habituales de la crónica real empezaron a pedir al unísono que se retirara por completo de la vida pública. Incluso la reina Camila, bajo una presión como una gran ola rompiendo en la orilla, habría optado por el silencio. Un asistente real lo dijo sin rodeos: cuando la opinión pública se inclina de un lado, pocos eligen ponerse del lado de quien siembra burlas. Mientras Tom se hundía en el remolino del escándalo, Catalina eligió un camino inesperado. Siguió adelante. Sin comunicado, sin respuesta, sin flechas de contraataque. Solo una presencia cuidadosamente preparada, una visita a un hospital infantil en Oxford el 4 de agosto. La mujer que había sido ridiculizada como una Barbie real se encontraba ahora entre familias reales, historias reales y esperanzas reales. Cuando las cámaras captaron el brillo del broche en su solapa, una joya que había llevado la princesa Diana, el mensaje fue claro: Catalina no buscaba venganza. Poseía una fuerza mucho más duradera, el amor del pueblo. Permanecía erguida, con dignidad e integridad. Y así, en la mañana del 4 de agosto de 2025. Apenas una semana después de que estallara la tormenta, la princesa Catalina apareció por primera vez en público desde el escándalo. Llegó al Hospital Infantil St. George de Oxford a las 11:06. Bajando del coche con su habitual sonrisa cálida. Pero su mirada ese día contenía algo más profundo. Desde su postura hasta cada gesto, se percibía una fuerza silenciosa. Llevaba un vestido largo de un gris suave, el cabello recogido, y en la solapa un broche en forma de media luna con zafiros que Diana había lucido en 1991. Sin decir una sola palabra, el mensaje eterno estaba claro: el legado permanece. Decenas de reporteros aguardaban, cámaras en alto, pero Catalina avanzó sin titubeos. Pasó más de 90 minutos con los pequeños pacientes, entre risas, a veces poniéndose en cuclillas para mirarlos a los ojos, formulando preguntas que solo un corazón atento podría imaginar. Al acercarse a un niño de 5 años con leucemia, lo abrazó suavemente y sacó de su bolso un pequeño león de peluche, colocándolo en sus manos. Solo unas horas después. Ese momento recorrió las redes sociales, compartido más de 12 millones de veces. Alguien escribió: ella es la reina, incluso sin llevar corona. Catalina no necesitó declaraciones, sus actos hablaron. Dentro del palacio, el personal superior quedó sobrecogido ante la avalancha de apoyo popular. Más de 6.000 cartas llegaron al Palacio de Kensington en solo 48 horas. La mayoría eran elogios a su elegancia, muchas firmadas por madres, hijas y profesoras, mujeres que la llamaban un ejemplo para niñas de todo el mundo. Incluso quienes habían sido críticos con la monarquía reconocieron que su resiliencia había tocado sus corazones. Cuando muchos eligen esconderse tras un título, comentó una veterana corresponsal real de ITV, Catalina lidera con el corazón. En una monarquía a menudo vista como desconectada de su tiempo, ella se había convertido en su latido. Y aún así, hasta ese momento, Catalina no había dicho ni una palabra sobre el escándalo. Sin rueda de prensa, sin insinuaciones, sin contraataques. Cuando un periodista le preguntó en la escalinata del hospital si quería comentar las noticias recientes, solo sonrió: hoy es por los niños. Esa frase se convirtió rápidamente en el eco del día, grabando en la memoria la imagen de una mujer fuerte, serena y con una dignidad inquebrantable. Tras el incidente, una cosa quedó clara: el público había elegido a su propia familia real. No basada en títulos ni en tradiciones, sino en la integridad. El silencio de Camila lo dijo todo, mientras que la arrogancia de Tom Parker le arrebató todo. Mientras tanto, Catalina, radiante y serena, mostró al mundo el verdadero rostro de la realeza. Y Guillermo, entre las críticas, demostró que no era solo el heredero, sino un protector. Un líder y alguien que ponía a su familia por encima del protocolo. Detrás de los muros de piedra del palacio, se había encendido un cambio silencioso. Camila podía seguir siendo reina consorte de nombre, pero el poder ya no estaba en sus manos. El latido de la monarquía resonaba ahora desde el Palacio de Kensington, donde el amor, la lealtad y la dignidad marcaban el camino. Porque lo importante no reside únicamente en el título. Es el verdadero significado de la corona en el año 2025.
Y gracias a Guillermo y Catalina, esa corona se asienta hoy sobre un fundamento más sólido y más puro que nunca.